Hola chiquillos, los que ya lograron entrar. Maxi, ¿tiene frío? Parece un esquimal. Está al lado de de la patria rusa. Vamos a esperar un par de minutitos a que se conecten los compañeros y empezamos a pasar la lista. Profe, Ajá, para el gorro, o sea, que perdón, no te escucho bien. puedo ocupar el gorro. Sí, Gracias, profe. ya vamos a esperar un ratito que se conecten los que vienen atrasados. Ya, vamos a ver la lista. La Javiera Torres me dijo que tenía malo el micrófono, así que no podía hablar. El resto, cuando los nombre en la lista, me hablan para dejarlos presentes y en el caso que tengan el micrófono malo, me escriben por el chat. Voy con Acevedo. ¿Está el Martín? No está el Martín. Alarcón. Tampoco. Aravena. Creo que se conectó recién. Maximiliano Aravena, ¿estás por ahí? Acevedo sí está ya. Aravena, ahí está. Arias. No está. Barraza.
Bernal, el Maximiliano, Presente. Nico, Presente. Campos, sí está. Cortés, también está. Facuse, Presente. Fuentes, Presente. Gómez, Presente. González, Vicente está. No. Guzmán, Presente. Herrera, Presente. Jara. ¿Dónde está la Cata? Jaramillo, Tomás, me dijo que tenía la cámara mala. Lobos, ahí estaba. Marchand, Presente. Molina. ¿Dónde está la Ruth? Mondaca. Todavía no está. Moreno, Presente. Mori, dijo presente ahí. Órdenes, sí. Presente. Oros, presente. Ortega, ¿está la Rafa? Sí está. Ya. Paredes, presente. Pérez, Presente. Pizarro, Presente. Riquelme, Presente. Roldán, ¿dónde está? Alarcón, sí, ya te puse de presente por si acaso. Pascal, se está uniendo. Sepúlveda, yo vi a Lloyd por ahí. ¿Está Lloyd o no? Sí. Buena, Lloyd, hace tiempo que no te veíamos. O yo no te veía. Torres, Javiera Torres, sí, sí estaba. Veas, Presente. ya, súper bien. Listo, chiquillos. Con respecto a las tareas que me dejaron en Lirmi, la mayoría estaban bastante buenas. No tengo como muchos comentarios porque además que estaban fáciles. Lo que sí, vamos a hacer un repaso porque hubieron algunos errores que yo creo que es de descuido más que de otra cosa, pero que los vamos a tener que ir viendo igual. Les voy a compartir pantalla. Entonces, a modo de repaso, presente perfecto. Aquí en el chat. Ya. Esto me interesa que lo tengan muy claro, porque fue una de las cosas que más se equivocaron, que yo creo que fue más por despistados que otra cosa. Para yo poder formar una oración en presente perfecto, necesito sí o sí el verbo auxiliar have o has. Tiene que ir en la oración. Entonces, hay algunas personas que cuando respondieron la tarea se les olvidó poner eso. Y pusieron solamente el sujeto y el verbo. Eso no es presente perfecto, sería presente simple. Entonces tiene que ir sí o sí
con el have o el has. Y además tiene que tener sí o sí el participio del verbo, que en este caso es un verbo regular y por eso le ponemos ed. En el caso de que fuera un verbo irregular, tendríamos que buscarlo en la lista o en las tarjetitas que tienen ustedes y ese sería el tercero. Entonces el ejemplo dice, I have traveled to USA once. Yo he viajado a Estados Unidos una vez. ¿Cuándo sé cuando tengo que ocupar have o has? Dependiendo del sujeto. I, you, we, they ocupa have. She, he, it ocupa has. Pero si tengo o estoy hablando de un it y ese it es plural, entonces tendría que ocupar have. Por ejemplo, ¿qué podría ser un it? Perro. Si tengo el perro, sería has. Pero si tengo the dogs, que es plural, sería have. Ya para que lo tengan ahí presente. Ahora, de nuevo, como repaso, ¿en qué momento ocupo yo el presente perfecto? Dice aquí entonces, for something that started in the past and continues in the present. Algo que empezó en el pasado, pero continúa en el presente. Ese continúa no significa que se esté haciendo ahora, sino que el resultado de la acción que empezó en el pasado sigue teniendo un resultado en el presente. Entonces, el ejemplo dice, they have been married for nearly 50 years. Ellos han estado casados por casi 50 años. Ellos no se están casando desde hace 50 años, sino que se casaron hace 50 años y el resultado de ese casamiento es que hoy siguen casados. Empezó en el pasado, tiene un resultado en el presente que aún están juntos. El segundo dice, she has lived in Liverpool all her life. Ella ha vivido en Liverpool toda su vida y lo más probable es que siga viviendo ahí. Empezó a vivir ahí, no sé, pues desde que nació, tenía 0 días de vida y el resultado de eso es que en el presente ella sigue viviendo en el mismo lugar. También tenemos otro ejemplo aquí que es un poco más claro, que dice I can't get in the house. I have lost my keys. No puedo entrar en la casa. ¿Pero por qué no puedo entrar en la casa? Porque perdí las llaves. Las llaves las perdí en el pasado, pero el resultado de eso es que ahora, en el presente, no puedo entrar a mi casa porque no tengo las llaves. Eso vamos a saltar aquí. Además, sabemos que habían algunas palabras que nos ayudan a expresar tiempos en presente perfecto. Y esas palabritas eran just, already y yet. Y además habíamos visto for y since, que lo vamos a ver después igual más adelante. Just en español vendría siendo un recién. Already vendría siendo un ya, algo que ya hice o que ya terminé. Y yet significa aún. ¿Cuál es la diferencia o cómo se utilizan estas tres palabritas? Just y already siempre van antes del verbo. Scientists have just discovered a new breed of monkey. Los científicos recién descubrieron un nuevo tipo de monos. O we have just gotten back from our holidays. Que nosotros recién volvimos de nuestras vacaciones. De nuevo, aquí yo podría cambiar el just por un already dependiendo de lo que quiera decir.
de cuál sea mi intención, pero just y already siempre van a ir antes del verbo. A diferencia de la palabra yet, que se ocupa al final de la oración y solamente se ocupa en oraciones negativas o interrogativas. Si yo quisiera usar en vez de just en esta oración y quisiera poner yet, la oración tendría que estar en negativo, que sería we haven't gotten back from our holidays yet. Nosotros no hemos vuelto de nuestras vacaciones todavía. Entonces, just, already en oraciones afirmativas y yet en negativas y interrogativas. Ya, vamos a cambiar de Power. Vamos a guardar ese. Y voy a aceptar a las personas que estaban aquí pendientes. Ya. Listo. Entonces, vamos a trabajar en ejercicios aquí en clases. Martín, ¿son antes del verbo just y already? Sí. Just y already se ocupan antes del verbo. Y yet va al final de la oración. Ya. Vamos a ver entonces ahora, ya con mayor certeza, cuál es la estructura del presente perfecto. Y además le vamos a agregar since and for. Entonces, yo aquí tengo una imagen y tengo palabritas que me van a ayudar a hacer una oración en presente perfecto. Y además tengo dos opciones. La primera dice 1637, y la segunda a long time. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a poner el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Hyde Park. ¿Qué es Hyde Park? El parque que estoy viendo aquí en la imagen. Después del sujeto, tenía que agregar have o has, que es el verbo auxiliar. Como estoy hablando de un parque, sería has, porque es un it. Entonces sería has, el verbo en participio, que en este caso es un verbo regular, y le agregamos ed, el complemento, everyone. Y aquí yo voy a escoger si le agrego since o for. En caso de que le ponga o yo le agrego, since, tendría que escoger cuál de estos dos. Si es since, voy a dar un tiempo en específico, desde, en este caso serían 1637, desde 1637. Si quisiera ocupar for, tendría que ponerlo como has opened to everyone for a long time. Y ahí tengo lista entonces la oración en presente perfecto. Entonces ahora vamos a poner la segunda imagen y les voy a dar un par de minutos para que ustedes lo puedan hacer y les voy a preguntar al azar para que las vamos respondiendo de a una. Tienen minutitos para poder hacer esa oración. Por si acaso, esta palabrita que aparece aquí que dice beef eaters son estas personas, que son los que cuidan al rey y la reina.
Le pregunto entonces a... ¿Hay algún voluntario o le pregunto así al azar? Ya, al azar. Vamos con... Matías Alarcón. Profesora. Ya. Ya, lo ¿Cómo que yo, fue la oración? ya, lo que yo escribí fue Beefys, Have, War, the King or Queen, Signs de 100-400. Ya, de nuevo. Beefeaters have, War, así como yo lo escribí, sí, como sale ahí el texto. ya, The más? King or Queen, ya, Signs since, de 1400. ya. El orden está perfecto, Matías, pero ¿qué le falta a la oración? El verbo tiene que ir en participio. Este, como es un verbo Puta. regular, le agregamos la ed. Pero en general estaba bien. Ya. Ya, felicitaciones. Vamos con la segunda. Esta es un poquito más complicada y tienen que fijarse bien en lo que van a escribir. Estoy hablando de estos puentes y el verbo de esta oración es be. Así que ojo con lo que van a escribir. Un par de minutitos y vuelvo a preguntar. Martín Pérez, ¿lograste hacerla? ¿Qué? ¿Lograste hacerla? No lo entiendo, profe, ¿qué? ¿Lograste hacerla? No, profe. Es que, profe, yo me mareo, me cuesta. Ya, pero intentemos hacerlo. Tienes que aprender. Ya, voy a empezar con hay. Lo que yo quiero decir es que hay o han habido puentes alrededor del río por muchos años. Entonces, voy con there. ¿Qué tendría que poner después, Martín?
No sé, profe. Pero piensa, po. A ver. Tírate al agua. Eh, Di algo. no sé, pues, profe, estoy pensando. A ver. Sería uno de los del jazz al ready, uno de esos, ¿cierto? No, porque no aparece ahí. Solamente tienes que agregar have o has y cambiar el verbo a participio. Ya, she es con. Sería has, ¿o no? Has porque es it, ¿o no? Ya. La idea está bien, pero acuérdate que les dije que cuando es it, tienen que revisar si es que es plural o singular. En este caso está hablando en plural, entonces tendría que ocupar have. Pero estamos bien. Después ¿Y del por qué have, singular, profe? Pues sí, es el puente. Ah, bridges. puentes. Puentes. Son dos que se Ah, juntan. ya, no, no había cachado eso. Ya. Después del auxiliar, entonces tengo que ocupar el verbo en participio. ¿Cuál es el participio del verbo be? No sé, profe. ¿No te sabes cuál es el participio? Es que ¿Por no me qué? acuerdo. Es distinto, profe, no me acuerdo en este momento. ¿Por qué, Martín? Deshonra. Ya, es been. Sí, el Tomás ahí lo escribió. Been. Entonces, there have been. ¿Qué cosa? Bridges across the river Thames. Ya, aquí, ¿qué usaste? Since o for. A ver. Este ya es más fácil. So, for- entonces sería since, ¿o no? Porque está hablando Es que desde hace puedes, tantos años, puedes ¿o no? ocupar cualquiera de los dos, pero dependiendo del que tú escogiste, es si vas a ocupar the first century o 2000 years. Entonces, si tú quieres ocupar since, ¿cuál de estos dos tendrías que De cumplir? Choosing Years, ¿o no? No. Nah, bro, no le chuto ni una, ya. La otra, po. Ya, pero quiero que entiendas por qué. Si yo voy a ocupar since, estoy diciendo que es desde. ¿Desde cuándo? Desde el primer siglo. Si fuera for, si yo aquí hubiese escrito en vez de since un for, ahí yo podría decir por 2000 años. Years. Acuérdate que since es para dar un tiempo en específico y for es para dar una cantidad de años o de tiempo, una cantidad de... Vamos con la siguiente. The British royal family live at Buckingham Palace. El verbo entonces live, sujeto the British royal family. 2 minutos y le vuelvo a preguntar a otra persona.
Le pregunto entonces a Mariana. ¿Cómo la ordenaste tú? De ¿Ya? has, Ya, aquí tengo que poner a todo el sujeto junto, que sería la familia real. Sería the British Royal Family. Has, bien, porque estoy hablando de una familia. Has, ¿qué más? live, El verbo, ¿se le agrega algo? ed, Bien. ¿Qué más? for, Ya, pero tienes que terminar con lo que aparece aquí, que sería at Buckingham Palace. Ya, vas a ocupar for. ¿Cuál de estos dos vas a ocupar entonces? Nearly 200 years o 1837. Acuérdate que por es para dar una cantidad específica de tiempo. Por 5 años. Por 10 minutos. Entonces, si ocupas for, ¿cuál de estas dos podrías ocupar? la primera, Bien. For nearly 200. Por casi 200 años. Bien, Mariana. Vamos con la siguiente. Esta es parecida a la que hizo el Martín. Así que ojo. Y el verbo de nuevo es be. Par de minutos y le vuelvo a preguntar a otra persona. Ya. Le pregunto entonces, Nico, Bernal, ¿cómo le hiciste tú? Conecta el O audio. sea, primero, ahora sí, Ya. primero el de, ¿Ya? después an underground, algo así, ¿o no? No.
Lo que tú quieres decir es que han habido subterráneos en Londres desde hace cierta cantidad de tiempo. Entonces, el orden es el mismo de lo que hizo el Martín. Va el there, después vendría have o has, el verbo y todo el complemento. El have, ¿o no? Sí, porque es uno. Have, el verbo, El be, ¿ya? ¿Cuál es el participio del verbo be? been. Been. Después seguimos Ahora sí, eso. an underground, in London. ¿Y cuál ocupaste? ¿Since o for? For. ¿Ya? More, ese que dice de los 140 años. Okay, more than 140 years. Bien. Si hubiese ocupado since, tendría que decir since 1863. Cualquiera de las dos hubiese estado bien. Gracias, Nilo. Sigo con la siguiente. Esta es fácil. The new Wembley Stadium open. Todo este es el sujeto y ese es el verbo. Un par de minutos porque esta es demasiado facilita y pregunto al tiro. ¿A quién hay que dejar? Ah, ya. Gracias, Lobos. Ya, le pregunto entonces a... Vamos a revisar. Martín Acevedo. Martín, ¿tiene audio el Martín o no? Para que si no me escribas por chat. Martín, tienes 5 segundos para escribirme o hablarme porque si no para mí estás ausente. ¿Eh? Ah, ya, está, sí está. ¿Cómo que calmado? No soy tu amiga. Ya, the new Wembley Stadium. Hasta ahí vas bien. ¿Qué hago con el verbo? Ya, algo le falta al verbo. Si es un verbo regular, ¿qué se le agrega, Martín? Bien, Eli. Ahí la Eli te salvó. Opened. Y te falta el for and since. Si tú pusiste a few years, ¿con cuál tendrías que completar? ¿Con for o con since? For. Ya, ahí lo corregimos. For a few years. Few years. Si hubiese sido since, hubiese sido 2007. Since 2007.
7. Ya, gracias Martín. Vamos con la siguiente. The London Eye spin. Esta es igual de fácil que la anterior. Sujeto, verbo. Este verbo creo que no lo habíamos visto antes, pero es esto de girar. Y tiene que cambiar solamente la I por una U. O sea, ya más fácil no se las puedo dejar. La I por una U. Sujeto, verbo. 1 minuto y pregunto. Ya, le pregunto a la Javiera Riquelme. ¿Tienes audio, Javiera? Sí, Ya. ¿Cómo tendría que completarlo entonces? no sé. ¿Cuál es el sujeto? De London. Ya, con ese empiezo entonces. The London Eye. ¿Qué venía después del sujeto? El have o el has. Ya. Si estoy hablando de esto que es un it y está en singular, ¿con cuál completo? ¿Con have o con has? Con have. ¿Con qué? Con have. Con has, porque es un it. Y después viene el verbo que les dije que era con u. Ahora, ¿vas a ocupar for o since? Since. Ya. Desde. ¿Desde cuándo? ¿Cuál de estas dos opciones tendrías que ocupar? La primera. Bien. Desde el 2000. Y ahí queda. ¿Viste que no es tan difícil? Sí. Gracias, Javier. Y vamos a ver, yo creo que ya las últimas. Este es igual de fácil que los anteriores. Y aquí está hablando de un mercado, que es este en específico. Este es el nombre del mercado. Entonces todo esto sería el sujeto y acá tenemos el verbo. 1 minuto y le pido a la Rafa que me ayude. Ya, Rafa, ¿la tienes? Tienes que conectar el audio. Ah, ya no tienes audio. Escríbelo por el chat. Ya. Voy a escribir tu respuesta. Pusiste Lidenhall Market has been opened. Pero aquí me está justo escribiendo el Tomás. Tomás, no hay problema. Anda nomás. Ya, sigo con la respuesta de la Rafa.
has been opened. Hasta ahí vamos perfecto. Y since... Ya. Si digo desde, ahí yo tengo que decir la fecha en específico. En este caso sería 14th century, desde el siglo XIV. Si dijera for, entonces ahí yo podría decir por aproximadamente 500 años. ¿Ya? Ay, ¿verdad? ¿Por qué le puse bin? Sí, yo lo agregué, yo a mí se me pasó Maxi. La respuesta de la Rafa no tenía el bin, sino que ella lo escribió así nomás. Y ahí está bien. Gracias por hacérmelo ver. Ya, chiquillos, quedan 2 oraciones que son iguales a las anteriores, que no las vamos a alcanzar a hacer por el tiempo. Pero ahora les voy a explicar cómo va a ser lo que vamos a hacer esta semana. La idea es hacer lo más parecido a clases posible. Y cuando nosotros estamos en clase, yo no les dejo tarea todas las clases o todas las semanas, sino que hacemos cosas en clases, igual como lo hicimos ahora. Un par de ejercicios, obviamente vamos a tener que ir avanzando un poco más lento, pero la idea es trabajar y ocupar el tiempo que tenemos aquí en Zoom. Por lo mismo, vamos a ir viendo dependiendo de cómo ustedes reaccionen a las nuevas formas que vamos a ir adoptando, es que si lo mantenemos o hacemos un cambio. Esta semana no les voy a dejar tarea, porque ya trabajamos aquí en clases. Entonces, la próxima semana vamos a volver a trabajar en clases. Pero en Learmy yo les voy a dejar los 2 Power que vimos hoy día. El primero que era de repaso, y este con las respuestas, que yo misma voy a completar las últimas 2. Para que los vean y vayan interiorizándose un poquito más. Y en la evidencia que ustedes me van a dejar a mí, en respuesta corta necesito que me escriban qué cosa es lo que aún les cuesta, lo que aún no logran entender para poderlo repasar la próxima clase y después en base a eso seguir avanzando, para que nadie se vaya quedando atrás. Lo mismo que le dije al primero medio A. Eventualmente, en algún momento, vamos a tener que hacer una evaluación, que lo más probable, obviamente, es que sea en línea. Les voy a dar un par de horas y ustedes van a completar algo que yo les voy a mandar. No sé cuándo va a ser eso, no sé cómo, si va a tener nota sumativa o formativa, ya eso va a depender de un millón de cosas. Pero si seguimos en esta modalidad de clases online y no volvemos al aula, eventualmente vamos a tener que llegar a una evaluación online. Entonces, la idea es que todos salgan bien de esa evaluación. Para eso, les vuelvo a repetir que necesito que me escriban en Learmy qué es lo que aún les cuesta o lo que no lograron entender. Si entendieron todo, me escriben, profe, estoy ok y no necesito repaso de nada. Pero tienen que dejar algo escrito en Learmy. Si yo les doy esta posibilidad de solamente poder escribir eso y no tener que hacer una tarea, espero que lo hagan. Y no que después cuando lo revise tenga 2 respuestas. Porque con eso no puedo trabajar, no es el mayor del grupo curso. Entonces, por favor cumplan con eso. Si ustedes cumplen, vamos a ir pudiendo hacer otro tipo de cosas. Así que sean bien responsables con eso. Les voy a dejar abierto la cosita de las respuestas en Learmy unos 2 o 3 días, no más que eso, porque no tienen que hacer nada, solamente una opinión personal de qué es lo que me cuesta más para yo, como profesora, poderlo repasar más en profundidad la próxima clase. Y ya después seguir avanzando. La idea es que más adelante podamos trabajar otro tipo de cosas también, no solamente la parte gramática, sino que podamos ver la parte oral, ver si trabajamos los trabalenguas igual o quizás un trabajo en grupo. Los terceros medios tienen que hacer una presentación la próxima semana. Entonces, pero todo eso va a depender de que ustedes respondan bien a las cosas chiquititas que se les están dando.
Lo que les digo ahora no quiere decir que nunca más les vaya a dejar una tarea, sino que voy a tratar de apegarme lo más posible a lo que hacemos en clase. Un par de clases y después les dejaré alguna tarea para que la contesten en LearnMe, pero esa tarea siempre va a ser dividida, igual como lo hicimos la semana pasada. Una actividad, 5 alumnos, otra actividad, los otros 5 y así, para que no estén escribiendo 3 horas ahí en el computador la guía completa. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto de qué hay que hacer o por qué, cómo, cuándo? Que me hablen o escriban por el chat. ¿Nadie? ¿Están todos claritos? Ya. Entonces, LearnMe, les voy a dejar los 2 Power y la cajita de respuestas abierta para que escriban si tienen dudas. Sí, Eli, pero escríbeme que no tienes ninguna duda, que estás ya lista y no necesitas como nada en específico, ¿ya? Eso, chiquillos. Cuídense, sean responsables, por favor, y escriban, porque si no lo hacen, voy a tener que estar obligada a mandarle las tareas toda la semana, ¿ya? Cuídense, que estén súper bien y nos vemos el próximo miércoles. Adiós.